Pensemos por un momento en ese complejo sistema que el cuerpo activa después de una comida para mantener el azúcar en sangre bajo control. Hoy vamos a explorar una clase de fármacos que interviene precisamente en ese sistema. Hablamos de los agonistas del receptor de GLP-1, un grupo terapéutico que está, de verdad, redefiniendo el manejo de condiciones metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad. Para abordar este tema de una forma ordenada, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué son exactamente estos fármacos. Luego, exploraremos la fisiología del sistema de incretinas, que es el proceso natural que imitan. De ahí, pasaremos a detallar su mecanismo de acción, revisaremos sus usos clínicos y, al final, analizaremos las consideraciones prácticas y los riesgos que todo profesional debe conocer. Muy bien, empecemos con lo fundamental. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esta clase de medicamentos? El término puede sonar un poco complejo, pero la verdad es que se explica solo. El GLP-1, o péptido similar al glucagón 1, es una hormona que producimos naturalmente en el intestino justo después de comer. Y un agonista, en farmacología, es una sustancia que se une a un receptor y lo activa, o sea, que imita el efecto de la molécula original. Así que un agonista del GLP-1 es sencillamente un fármaco diseñado para replicar y, de hecho, amplificar la acción de nuestra propia hormona GLP-1. Sus aplicaciones clínicas principales se centran en dos áreas, la diabetes tipo 2 y el manejo del peso. La forma de administración más común es la inyección subcutánea, aunque, ojo, ya existe una formulación oral disponible. Una manera sencilla de identificarlos es por su nombre genérico. Casi siempre terminan en los sufijos glutida o tida, como es el caso de la semaglutida o la liraglutida. Ahora bien, para entender cómo funcionan, es clave conocer primero el sistema fisiológico que estos fármacos aprovechan. Me refiero al sistema de las incretinas. Todo comienza con la ingesta de alimentos. Cuando la comida llega al tracto gastrointestinal, unas células especializadas del intestino liberan hormonas, las incretinas. Las más importantes son el GLP-1 y el GIP. Estas hormonas funcionan como señales fisiológicas que básicamente le avisan al resto del organismo que vienen nutrientes en camino, preparando al páncreas y al hígado para gestionar esa glucosa. Esta señalización resulta en tres efectos coordinados. Primero, hacen más lento el vaciado del estómago, lo que nos ayuda a sentirnos llenos por más tiempo. Segundo, estimulan a las células beta del páncreas para que liberen insulina, pero de una manera que depende de la glucosa presente. Y tercero, actúan sobre las células alfa del páncreas para suprimir la secreción de glucagón, que es la hormona que eleva el azúcar en sangre. El resultado de toda esta cascada es un control del azúcar después de comer mucho más eficiente. Perfecto. Ya entendimos la respuesta natural. Ahora veamos cómo la farmacología interviene para potenciar este mismo sistema. Y aquí está la clave de la intervención farmacológica. La respuesta de nuestras incretinas naturales es potente, sí, pero muy breve. Son degradadas en cuestión de minutos por una enzima llamada DPP4. Los agonistas del GLP-1, en cambio, son moléculas diseñadas para resistir esa degradación. Esto permite que, al ser administrados, provoquen un efecto incretina mucho más intenso y prolongado, sin depender de la ingesta de comida. No solo imitan la señal, sino que la mantienen activa en el tiempo. El mecanismo, por lo tanto, es una imitación y amplificación del proceso natural. El fármaco se une al receptor de GLP-1 y desencadena la misma cascada de tres efectos que acabamos de describir. El vaciado gástrico se hace más lento, la secreción de insulina aumenta y la de glucagón disminuye. La diferencia fundamental, claro, es la magnitud y la duración de este estímulo. De esos tres efectos, el del vaciado gástrico lento tiene una consecuencia clínica muy importante, más allá del control del azúcar. Como los alimentos permanecen más tiempo en el estómago, se prolonga la señal de saciedad que llega al cerebro. Este es el principal mecanismo que explica la reducción del apetito y, por consecuencia, la pérdida de peso que se observa con estos tratamientos. Ya que entendimos el mecanismo, pasemos a las aplicaciones prácticas. ¿Cuáles son las indicaciones aprobadas para estos medicamentos? Sus dos indicaciones principales son el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y el manejo crónico del peso en personas con obesidad o sobrepeso y comorbilidades. En diabetes no suelen ser la primera opción, más bien se añaden cuando el control con fármacos como la metformina no es suficiente. Y una aclaración crucial, no están indicados para la diabetes tipo 1,
La fisiopatología ahí es completamente diferente y requiere insulina. En la práctica clínica tenemos varias moléculas, cada una con sus particularidades. Por ejemplo, la semaglutida destaca por su administración semanal y por ser la primera con una versión oral. La exenatida, que fue de las pioneras, tiene formulaciones para aplicarse 2 veces al día o 1 vez a la semana. La liraglutida requiere una administración diaria. Y un desarrollo más reciente es la tirzepatida, que tiene una acción dual. Es agonista no solo del receptor de GLP-1, sino también del GIP, lo que potencia su efecto metabólico. Por último, es fundamental que abordemos los aspectos prácticos de su uso. Esto incluye el perfil de efectos adversos y las precauciones que hay que tener en cuenta. Bueno, el perfil de efectos secundarios está dominado por los síntomas gastrointestinales. Las náuseas son lo más frecuente, sobre todo al inicio del tratamiento. La pérdida de peso es un efecto farmacológico que se espera y que puede ser tanto el objetivo como un efecto secundario. El riesgo de hipoglucemia es bajo si se usan solos, pero aumenta si se combinan con otros fármacos como la insulina o las sulfonilureas. Y aunque es un evento raro, siempre hay que tener presente el riesgo de pancreatitis. En la práctica clínica, es fundamental manejar las expectativas. Hay que explicar que es común sentir náuseas o molestias digestivas al principio, pero que estos síntomas suelen ser pasajeros y mejoran conforme el cuerpo se adapta al medicamento, lo que se facilita con un aumento gradual de la dosis. Hay una interacción farmacológica que es clave evitar: la combinación de un agonista del GLP-1 con un inhibidor de la DPP-4. ¿Por qué es tan importante? Como dijimos, la enzima DPP-4 degrada nuestro GLP-1 natural. Si usamos un fármaco para inhibir esa enzima y al mismo tiempo administramos un agonista externo, se produce una sobreestimulación del sistema. Esto no aporta mayor eficacia y sí aumenta el riesgo de efectos adversos. Es básicamente una redundancia en el mecanismo que se debe evitar. Otros puntos a tener en cuenta son la frecuencia de administración, que puede ser diaria o semanal, y eso puede influir mucho en la adherencia al tratamiento. Una ventaja es que la mayoría de estos fármacos no requieren un ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica. Pero hay una excepción importante. La exenatida de liberación inmediata está contraindicada si el filtrado glomerular es menor a 30 mililitros por minuto. En resumen, hemos visto que los agonistas del GLP-1 son fármacos que amplifican una vía fisiológica natural para mejorar el control del azúcar y promover la pérdida de peso. Su mecanismo de acción, como vimos, explica tanto su eficacia como su perfil de efectos secundarios. Con esto en mente, la pregunta final no es solo sobre su uso actual, sino a futuro. A medida que las indicaciones para estos medicamentos se expanden y su uso se generaliza, ¿cómo van a reconfigurar el panorama global de la atención de la salud metabólica?